Güvenlik kamerasının kaydettiği bu görüntülerde henüz 8 yaşındaki Sandra Cantu vardı. Bu görüntüler küçük kızın kaybolmadan önceki son anlarıydı. O günden sonra Sandra bir daha asla evine dönmedi. This is a total shock. It's scary because who can you trust? Are truly feeling the pain. There are many tears here tonight, many prayer vigils going on here. It's a community that is just shocked. Kayboluş haberi Kaliforniya eyaletindeki küçük Tracy kasabasını ayağa kaldırdı. Suçluyu bulmak için başlatılan soruşturma beraberinde tuhaf ayrıntıları ortaya çıkardı. 27 de marzo de 2009, Taco, California. Imágenes de vigilancia capturaron los últimos momentos conocidos de Sandra Cantu, de 8 años. Con su camiseta favorita de Hello Kitty caminaba por la calle de su barrio despreocupada y sonriente. Pero de repente, se detuvo, miró algo o alguien fuera de cámara y cambió de dirección. Horas después, Sandra desapareció sin dejar rastro. 10 días después, su cuerpo sin vida fue descubierto dentro de una maleta negra flotando en un estanque de riego fangoso. ¿Cómo pudo una niña tan querida desaparecer a plena luz del día? ¿De su propio barrio? Y lo que es más escalofriante, ¿quién era el rostro familiar que la condujo a su destino? Sandra Cantu, una niña de 8 años con brillantes ojos marrones y una sonrisa dulce y contagiosa, era la personificación de la alegría y la luz en su familia. Nacida en 2001, Sandra era la menor de 4 hermanos que vivían en el parque de casas móviles Orchard Estates, ubicado en el tranquilo pueblo de Taco, California. Compartía su modesto hogar con su devota madre, María Chávez, sus cariñosos abuelos y sus 3 hermanos mayores, Miranda, Simone y Tomás. A pesar de la separación de sus padres años antes, Sandra continuó recibiendo todo el cariño de ambos. Su padre, Daniel Cantu, aunque vivía lejos, permaneció presente en su vida, llamando a menudo para ver cómo estaba y ocasionalmente visitándola para llevar a los niños a pasar la noche. En el espacio sencillo y acogedor de su casa móvil, Sandra creció rodeada de la calidez y el amor familiar. Entre sus hermanos, Sandra compartía un vínculo particularmente fuerte con su hermano Tomás. Para Tomás, Sandra no era solo su hermana pequeña, era el rayo de luz que iluminaba toda la casa. A menudo la describía como quien llenaba de risas su hogar, incluso en tiempos de dificultades económicas. Sandra era el pegamento que mantenía unida a la familia, su inocencia y alegría siempre alegraban el día a día. La personalidad de Sandra era verdaderamente distintiva. Era vivaz, llena de energía y siempre en movimiento. Rara vez se quedaba quieta mucho tiempo. Le encantaba bailar por la sala, dar vueltas e inventar sus propios pasos de baile sobre la suave alfombra. A menudo pasaba las tardes al aire libre, jugando al escondite o fingiendo ser una princesa, corriendo libremente con los niños del vecindario. Hornear con su madre era una de sus actividades favoritas, le encantaba amasar, espolvorear azúcar sobre las galletas o simplemente esperar la oportunidad de lamer la cuchara. La jardinería con sus abuelos también le llenaba de alegría, ya que ayudaba con entusiasmo a regar las plantas, plantar flores y ver cómo el jardín florecía bajo su cuidado. Sandra tenía una habilidad natural para hacer amigos donde quiera que iba. Con su sonrisa radiante y sus ojos brillantes, no dudaba en tocar puertas por todo el vecindario, invitando a otros niños a salir a jugar. Incluso en los días en que ninguno de sus amigos estaba disponible. Sandra nunca parecía sentirse sola. Su vívida imaginación le permitía crear mundos enteros. A menudo jugaba sola, fingiendo hablar con personajes imaginarios, riendo y dando vueltas como si estuviera rodeada de un grupo de amigos que solo ella podía ver. Uno de los grandes amores de Sandra era Hello Kitty. Adoraba al icónico personaje y tenía una colección de ropa, accesorios y juguetes con temática de Hello Kitty. Su camiseta rosa favorita de Hello Kitty se convirtió en un básico de su armario, algo que se la veía con frecuencia por el barrio. Era más que una simple camiseta, era un reflejo de su carácter alegre y juguetón. La escuela era otra fuente de felicidad para Sandra. Aunque algunos niños podrían detestar la jornada escolar, Sandra la disfrutaba con entusiasmo. Estaba ansiosa por levantarse temprano, vestirse y preparar su mochila para otro día de aprendizaje. Todas las tardes, irrumpía por la puerta principal, compartiendo con entusiasmo historias con su familia sobre su día, lo que había aprendido, momentos divertidos con sus compañeros o travesuras en el patio. Lo que más la hacía querer a Sandra era su corazón puro y despreocupado.
Incluso ante momentos de tristeza o decepción, los ignoraba rápidamente y su sonrisa volvía con la misma facilidad con la que se había desvanecido. Su personalidad alegre y accesible la hacía muy querida. Los vecinos de Traco la llamaban cariñosamente el Angelito de Traco, un apodo que reflejaba la alegría que traía a la comunidad. Sin embargo, fuera del mundo brillante e inocente de Sandra, el pueblo de Traco albergaba peligros ocultos y silenciosos. Traco era conocido como un pueblo pequeño y tranquilo en California, famoso por su comunidad unida y su ambiente tranquilo. Era el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban con cariño, donde los niños jugaban libremente sin miedo y donde los delitos violentos o las personas desaparecidas eran casi inauditos. En un pueblo así, a los niños como Sandra a menudo se les permitía deambular al aire libre sin preocupaciones. Y sus familias confiaban en la seguridad del pueblo. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Bajo la serena apariencia de Traco se escondían verdades inquietantes. La zona albergaba a varios residentes con antecedentes penales, incluyendo algunos con delitos que involucraban a menores. Si bien estos problemas no solían discutirse abiertamente, había habido advertencias discretas en la comunidad sobre ciertas personas cuyo comportamiento había suscitado preocupación en el pasado. Estos riesgos subyacentes permanecían ocultos a la vista del público, enmascarados por la apariencia, por lo demás tranquila, del pueblo. En el corazón de este pueblo aparentemente tranquilo se encontraba Orchard Estates, el parque de casas móviles que Sandra consideraba su hogar. Orchard Estates era una comunidad modesta de aproximadamente 100 residentes, muchos de ellos familias de clase trabajadora. Ubicado junto a un pequeño parque, era un lugar de encuentro popular donde los niños solían reunirse para jugar después de la escuela. Los vecinos compartían una relación amistosa y cercana, todos se conocían por su nombre. Se saludaban a diario y cuidaban de sus familias. Para Sandra, Orchard Estates era simplemente mágico. Era su reino, su patio de recreo y el escenario de innumerables aventuras. Recorría sus calles libremente, saltando de una casa a otra y deleitándose con las vistas y sonidos familiares de su barrio. Cada rincón del parque guardaba recuerdos para ella, juegos de la mancha, carreras de bicicletas y tardes interminables de risas. Sandra confiaba plenamente en su comunidad. Para su joven e inocentemente, Orchard Estates era el lugar más seguro del mundo. Pero tras la calidez y familiaridad de Orchard Estates, acechaban riesgos ocultos. El barrio, aunque aparentemente acogedor, también albergaba a varios residentes con preocupantes antecedentes penales, incluyendo graves delitos contra menores. Aunque muchos vecinos desconocían esta realidad, otros habían empezado a desconfiar de ciertas personas que parecían reservadas o mostraban un comportamiento preocupante. Estas corrientes de inquietud subyacentes eran en gran medida ignoradas, ahogadas por la fachada, por lo demás alegre, del barrio. Orchard Estates se había considerado durante mucho tiempo un refugio para familias como la de Sandra, un lugar donde los niños podían jugar sin preocupaciones y donde los padres podían tener la tranquilidad de que sus hijos estaban seguros en el seno de la comunidad. Pero la historia de Sandra cambiaría esa percepción para siempre. La tragedia que se desató en este pequeño y unido vecindario expuso la inquietante realidad de que el peligro puede acechar incluso en los entornos más familiares y aparentemente seguros. El 27 de marzo de 2009 comenzó como cualquier otro día en el tranquilo pueblo de Traco, California. El aire primaveral era suave y templado, y el sol proyectaba una tenue luz sobre el vecindario, anunciando otro día apacible. Las calles del parque de casas móviles Orchard Estates, donde vivía la familia Cantu, eran tranquilas y familiares, con los vecinos ocupados en sus rutinas diarias, sin sospechar jamás que algo cambiaría para siempre su pueblo. Para Sandra Cantu, de 8 años, ese viernes comenzó con emoción y alegría, como cualquier otro día escolar. Siempre le había encantado ir a la escuela, y esa mañana no fue la excepción. Se despertó temprano con ganas de vestirse y salir a otro día de aprendizaje y juego. Su alegría y su sonrisa contagiosa la acompañaron por el aula, donde reía y charlaba con sus amigos, participando en las clases con su entusiasmo habitual. Tras una mañana llena de clases, sonó el último timbre del colegio anunciando el inicio del fin de semana. Sandra salió de su aula, todavía llena de energía, y alrededor de las 2:40 p.m., su madre, María Chávez, llegó a recogerla. Mientras conducían juntas a casa, todo parecía normal. Las calles lucían como siempre del barrio tranquilo bajo el suave sol de la tarde.
Al llegar a su casa en Orchard Estates, Sandra siguió su rutina habitual. Se quitó los zapatos y la ropa del colegio, optando por su atuendo favorito, su adorada camiseta rosa de Hello Kitty y unos leggings negros. Era el atuendo que más parecía gustarle y reflejaba a la perfección su personalidad alegre y jovial. Antes de volver a salir, Sandra se tomó un breve momento para abrazar a su madre con fuerza. Fue un gesto sencillo que parecía parte del ritmo cotidiano de su día, pero que pronto se convertiría en un recuerdo inolvidable. Después del abrazo, Sandra salió corriendo, emocionada por jugar con sus amigos del barrio. Para María, esto no era nada inusual. Sandra siempre había disfrutado jugando al aire libre, y el barrio se consideraba seguro, lleno de caras conocidas y vecinos vigilantes. Nadie en la familia sentía peligro. No muy lejos de allí, el abuelo de Sandra, Joe, quien recientemente había instalado cámaras de seguridad en el exterior de su casa, capturó sin saberlo las últimas imágenes de sus momentos de inocencia y despreocupación. Esas cámaras proporcionarían posteriormente pistas cruciales sobre lo ocurrido esa tarde. Aproximadamente a las 14:54 la cámara grabó a Sandra caminando por la calle. Era la viva imagen de la felicidad, saltaba por la acera, balanceando los brazos juguetonamente a los costados. Sus pasos eran ligeros y alegres, y su expresión reflejaba la exuberancia despreocupada de una niña pequeña disfrutando de un día soleado. Sin embargo, momentos después, algo cambió. En el video Sandra se detuvo repentinamente. Su atención se desvió hacia algo o alguien justo fuera del marco de la cámara. Su alegría cesó. Su lenguaje corporal cambió notablemente. Su energía despreocupada se desvaneció, reemplazada por una actitud tranquila y firme. Sin vacilación ni miedo aparente, comenzó a caminar lenta y deliberadamente en dirección a lo que había llamado su atención. Su rostro permaneció sereno y confiado, como si hubiera reconocido a la persona que veía. Alrededor de las 14:57, apenas unos minutos después de la grabación inicial, la cámara grabó a Sandra corriendo a saludar a su hermano mayor, Thomas, quien acababa de llegar a casa. Corrió hacia él, sonriendo radiante con su característica energía alegre intacta. Tras intercambiar algunas palabras con él, Sandra continuó su camino, regresando por donde había caminado antes. En las imágenes, se veía claramente a Sandra con su camiseta rosa de Hello Kitty y sus leggings negros, tal como lo había descrito su madre. Estas imágenes se convertirían posteriormente en una de las pruebas más importantes de la investigación. Tras este breve encuentro con su hermano, Sandra desapareció de la vista de la cámara. Esos pocos minutos de imágenes granuladas marcaron la última vez que fue vista con vida. A medida que la tarde se convertía en noche, la familia Cantu continuaba con su rutina diaria, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Alrededor de las 6 p.m., cuando el sol comenzaba a ponerse y el cielo se oscurecía, María Chávez empezó a preocuparse. Era inusual que Sandra no regresara a casa para la hora de cenar. La familia tenía una rutina bien establecida, la cena siempre se servía a la misma hora cada noche. Y Sandra sabía que debía estar en casa para entonces. Al principio, María pensó que quizás Sandra simplemente había perdido la noción del tiempo, enfrascada en otra partida de juegos con sus amigos. Le pidió a Thomas que saliera a buscar por el vecindario, sospechando que Sandra podría estar jugando al escondite o deambulando por los alrededores. Thomas recorrió con la mirada los lugares de juego habituales y las zonas familiares del parque de casas móviles, llamando a su hermana. Esperaba que apareciera en cualquier momento, riendo desde detrás de un árbol o asomándose desde algún escondite. Pero no hubo respuesta. Con el paso de los minutos, la preocupación se convirtió en pánico. María y sus otros hijos se unieron rápidamente a la búsqueda. Subieron a su auto y recorrieron cada calle de Orchard Estates, tocando puertas, deteniendo a los vecinos y preguntando si alguien había visto a Sandra. Registraron cada rincón del parque, pero nadie la había visto desde la tarde a las 7:30 p.m. María ya no pudo contener el miedo. Con la voz temblorosa por el pánico, llamó al departamento de policía de Traco para reportar la desaparición de Sandra. Sus palabras eran frenéticas y su respiración entrecortada mientras suplicaba a las autoridades que la ayudaran a encontrar a su hija. La policía tomó el caso en serio de inmediato. Dada la corta edad de Sandra y las circunstancias, su desaparición se clasificó como un caso de alta prioridad desde el principio. Los agentes llegaron a Orchard Estates en cuestión de minutos e iniciaron una búsqueda inmediata en la zona.
Empezaron con la herramienta más crucial a su disposición, perros policía entrenados en rastreo de olores. Usando prendas de la ropa de Sandra, los perros comenzaron a seguir su olor, rastreando cuidadosamente sus pasos por el vecindario. El rastro los condujo fuera del parque de casas móviles y a una carretera principal cercana, pero allí se detuvo abruptamente. Fue como si Sandra hubiera desaparecido sin dejar rastro. El descubrimiento intensificó la urgencia del caso. La policía amplió el radio de búsqueda, movilizando a más agentes, voluntarios y equipos especializados para peinar la zona. Se enviaron helicópteros que sobrevolaron el barrio mientras los reflectores iluminaban las calles, callejones y campos abiertos. La noticia de la desaparición se extendió rápidamente por todo el pueblo. Los medios de comunicación locales difundieron información urgente, compartiendo la fotografía y descripción de Sandra en televisión y plataformas en línea. Se colocaron volantes con su imagen por todo el barrio, instando a cualquier persona con información a que la presentara. Toda la comunidad de Taco quedó conmocionada. Cientos de voluntarios inundaron las calles para ayudar en la búsqueda. Grupos de residentes caminaron juntos, gritando el nombre de Sandra, recorriendo cada parque, cada área de juegos y cada terreno baldío. Las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos. Los agentes detuvieron todos los vehículos que intentaban salir de Orchard Estates, inspeccionaron los maleteros e interrogaron a los conductores para asegurarse de que no se pasara por alto ninguna pista. Al amanecer del día siguiente, Taco ya no era el pueblo tranquilo y apacible del día anterior. Ahora era un pueblo dominado por el miedo y la incertidumbre, unido por una única y desesperada esperanza: traer a Sandra Cantu a casa. En los días posteriores a la desaparición de Sandra Cantu, las fuerzas del orden iniciaron una investigación intensiva en todo el vecindario que abarcaría cada rincón de la comunidad de Orchard Estates y se extendería mucho más allá del tranquilo pueblo de Taco, California. La policía sabía que en los casos de menores desaparecidos, el tiempo apremiaba, y su primer paso fue investigar sistemáticamente a cualquier persona que tuviera la más mínima conexión con Sandra. Su enfoque inicial se centró en Daniel Cantu, el padre biológico de Sandra. Desde el principio, Daniel apareció en el radar de los investigadores, en gran parte debido a sus disputas previas con la madre de Sandra, María Chávez, sobre la custodia y los derechos de visita. La tensión entre ellos no había sido un secreto, y los investigadores eran muy conscientes de que, en muchos casos de desaparición de menores, uno de los padres podía tomar medidas drásticas, especialmente durante las disputas por la custodia. Daniel, que vivía en un pueblo diferente, algo alejado de Taco, fue rápidamente señalado como persona de interés. La posibilidad de que Daniel se hubiera llevado a Sandra sin informar a María parecía lo suficientemente plausible como para justificar un escrutinio inmediato. Los detectives cuestionaron si Daniel podría haber recogido a Sandra en secreto, ya sea para pasar tiempo con ella o, en un caso más extremo, como represalia contra María. Sin embargo, a medida que la policía indagaba más sobre el paradero de Daniel, la teoría comenzó a desmoronarse. Tenía una coartada sólida que justificaba todo su día del 27 de marzo. Daniel había estado trabajando todo el día, y su jefe y sus compañeros verificaron sin demora su presencia. Los registros con fecha y hora confirmaron que no había salido de su lugar de trabajo en ningún momento durante las horas en que Sandra desapareció. Además, Daniel había cooperado desde el principio, ofreciéndose voluntariamente a someterse a una prueba de polígrafo para limpiar su nombre. Su disposición a colaborar en la investigación y su coartada verificable llevaron a las autoridades a descartarlo definitivamente como sospechoso. Al final de la investigación inicial, Daniel Cantu ya no era sospechoso, y la policía centró su atención en otras áreas. La atención se centró entonces en otra figura de la comunidad de Orchard Estates, un vendedor de helados local. Los residentes llevaban tiempo expresando su incomodidad por la presencia de este individuo cerca de los niños. Varios vecinos informaron que parecía rondar parques y áreas de juego más tiempo del necesario y que sus padres le habían advertido previamente que mantuviera la distancia. Tras la desaparición de Sandra, las sospechas sobre el vendedor de helados resurgieron rápidamente. Los padres de la comunidad se preocuparon cada vez más, recordando encuentros inquietantes en los que parecía demasiado interesado en interactuar con los niños. La policía entrevistó al vendedor exhaustivamente e investigó sus actividades durante las horas que rodearon la desaparición de Sandra. Examinaron su ruta de trabajo, le preguntaron sobre su paradero y registraron su vehículo.
Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación de la comunidad, los investigadores no encontraron ninguna prueba directa que lo vinculara con la desaparición de Sandra. Su coartada era válida y no había indicios físicos ni declaraciones de testigos que lo vincularan con el caso. Finalmente, la policía determinó que no tenía ninguna participación en el crimen y lo excluyó de la lista de sospechosos, aunque muchos residentes seguían preocupados por su presencia. A medida que se intensificaba la búsqueda, los detectives identificaron a otro posible sospechoso en la comunidad, un instructor de karate local. Este hombre tenía antecedentes conocidos de comportamiento inapropiado con menores, y varios residentes habían expresado su preocupación en el pasado. Cabe destacar que 2 años antes, el instructor de karate había estado involucrado en un incidente perturbador que involucraba a la propia Sandra. Durante una visita a una piscina pública, se le vio besando a Sandra en los labios con el pretexto de arreglarle el cabello. Al ser confrontado, admitió abiertamente que tenía pensamientos inapropiados sobre niñas, una confesión que horrorizó tanto a los investigadores como a la comunidad. Dados sus antecedentes, la policía actuó rápidamente para registrar su domicilio, incautando sus dispositivos electrónicos y pertenencias personales para su análisis. Durante el registro, descubrieron una gran mancha de sangre en el suelo de una de las habitaciones, lo que desató la alarma de inmediato. La mancha se envió a análisis forenses, pero los resultados demostraron que la sangre no pertenecía a Sandra. No se encontró ninguna otra prueba incriminatoria que la vinculara con el caso. A pesar de las alarmantes revelaciones sobre su comportamiento pasado, no se encontró una relación directa entre el instructor de karate y la desaparición de Sandra. Permaneció bajo vigilancia policial, pero sin pruebas concretas que lo vincularan con el crimen. Los investigadores no pudieron arrestarlo ni presentar cargos. No obstante, su presencia en la comunidad seguía siendo motivo de temor e inquietud entre los vecinos. Reconociendo la complejidad del caso y sus posibles implicaciones siniestras, el Departamento de Policía de Taco solicitó ayuda a las autoridades federales. El FBI intervino para apoyar la investigación, desplegando su equipo especializado de despliegue rápido en secuestro infantil CAR, encargado de gestionar casos de secuestro infantil de alto riesgo en todo el país. Su llegada marcó un avance significativo en la búsqueda. Los agentes del FBI trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades locales para elaborar un perfil conductual detallado del posible secuestrador. Basándose en el perfil psicológico y en patrones de casos anteriores, el FBI sugirió que el sospechoso probablemente era un hombre de entre 25 y 40 años. Posiblemente con antecedentes penales por delitos sexuales contra menores. El perfil enfatizó que el sospechoso podría ser ya conocido en la comunidad y que podría haber tenido contacto previo con Sandra. Con la ayuda del FBI, los investigadores ampliaron sus parámetros de búsqueda, revisando pistas y ampliando el alcance de sus pesquisas. Revisaron minuciosamente los registros de delincuentes sexuales, entrevistaron a docenas de residentes y reexaminaron el vecindario de arriba abajo. Examinaron cada detalle y no dejaron ninguna posibilidad sin explorar. Durante esta intensa fase de la investigación, surgió una nueva pista. Un trabajador de saneamiento de un vertedero local informó haber encontrado un trozo de tela que le llamó la atención de inmediato. La tela tenía el logo de Hello Kitty, un descubrimiento inquietante. Dado que Sandra llevaba su icónica camiseta rosa de Hello Kitty al momento de su desaparición. La noticia de esta posible pista conmocionó tanto al equipo de investigación como a la comunidad. Los detectives se apresuraron a recoger la tela y la examinaron cuidadosamente para detectar cualquier indicio de que perteneciera a Sandra. La pieza fue trasladada a especialistas forenses para un análisis exhaustivo. Mientras tanto, a María Chávez, la madre de Sandra, le mostraron la tela para ver si podía identificarla. Tras inspeccionar detenidamente la pieza, María confirmó que no coincidía con la ropa de su hija. El color, la talla y el diseño diferían de la camisa que llevaba Sandra. Las pruebas forenses verificaron además que la tela no contenía rastros del ADN de Sandra ni ninguna evidencia que la relacionara con su desaparición. Aunque inicialmente era esperanzadora. Esta pista finalmente no condujo a nada, dejando a los investigadores de vuelta al punto de partida. A medida que transcurrían los días sin ningún avance, el ánimo en Taco se volvía cada vez más sombrío. El miedo y la sospecha se apoderaban de cada rincón del pueblo. Los medios de comunicación inundaban la zona, cubriendo cada novedad con una intensidad vertiginosa. Los reportajes mostraban el rostro sonriente de Sandra junto a titulares que detallaban la búsqueda en curso, convirtiendo su desaparición en una noticia regional. Y finalmente nacional.
La otrora confiada comunidad de Taco ahora estaba sumida en la paranoia. Los vecinos que antes compartían barbacoas en el patio y charlas amistosas comenzaron a desconfiar unos de otros. Cada mirada, cada coche desconocido, cada acción inusual se veía con recelo. Los padres mantenían a sus hijos dentro de casa, y las conversaciones sobre el caso dominaban cada rincón del pueblo. El departamento de policía de Taco recibió una avalancha de denuncias, y los residentes reportaron cualquier comportamiento que consideraron sospechoso. Muchos de estos informes se centraban en vecinos o conocidos, lo que revelaba cuán profundamente se había dañado la sensación de seguridad de la comunidad. Si bien algunas pistas proporcionaron valiosas, muchas estaban motivadas por el miedo y la especulación, lo que obligó a los investigadores a distinguir cuidadosamente la información genuina de la paranoia infundada. En los medios de comunicación, Taco fue descrito como un pueblo atrapado por el miedo y la sospecha. Lo que antes era una comunidad tranquila y unida ahora se encontraba paralizada por la incertidumbre, esperando ansiosamente respuestas que parecían más esquivas cada día. Cinco días después de que Sandra Cantu, de 8 años, desapareciera sin dejar rastro, el tranquilo pueblo de Taco, California, seguía sumido en el miedo y la incertidumbre. La comunidad, conmocionada hasta la médula, se reunió para celebrar una vigilia con velas en honor a Sandra. El evento fue solemne, cargado de dolor y pavor. Cientos de residentes llenaron las calles, cada uno con una vela encendida en la mano, con rostros sombríos y susurrando oraciones por el regreso sano y salvo de Sandra. Los vecinos que antes compartían tardes despreocupadas ahora estaban juntos, unidos en el dolor, con el corazón oprimido por el misterio persistente de lo que le había sucedido a la niña brillante y llena de vida que todos conocían. Fue durante esta emotiva reunión que ocurrió un suceso impactante que inmediatamente cambiaría el rumbo de la investigación. Melissa Ociabe, una vecina de 28 años que vivía a pocas casas de Sandra en el parque de casas móviles Orchard Estates, acudió a la policía con una noticia alarmante. En medio de la vigilia, Melissa afirmó haber encontrado una nota sospechosa cerca de su buzón. Su descubrimiento fue repentino e inesperado, y llamó la atención de las fuerzas del orden. La nota manuscrita que Melissa presentó era alarmante tanto por su aspecto tosco como por su contenido escalofriante. La escritura era desordenada, plagada de errores ortográficos y una redacción torpe, casi como si la autora hubiera intentado imitar deliberadamente la letra de un niño. Sin embargo, el mensaje que transmitía era todo menos infantil. La nota afirmaba sin rodeos que Sandra Cantu había sido encerrada en una maleta y arrojada a un estanque lleno de agua cerca de la intersección de Tea Road y Kettle Road. La revelación causó conmoción entre los agentes presentes. No se trataba de un mensaje vago o críptico, era una descripción específica y detallada de dónde podría encontrarse el cuerpo de Sandra. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente entre la multitud. Los rumores se extendieron por la vigilia al comprender la gravedad de lo que Melissa había denunciado. La policía respondió con rapidez, recogiendo de inmediato la nota como prueba y asegurándola para su análisis forense. El FBI, ya involucrado en el caso, tomó posesión de la nota para analizarla en busca de huellas dactilares, rastros de ADN y comparaciones de escritura. El descubrimiento tenía el potencial de abrir el caso por completo, pero también planteó una pregunta inquietante: ¿por qué fue Melissa Ociabe precisamente quien la encontró? Para la comunidad, Melissa Ociabe era una figura familiar y aparentemente benigna. Era madre soltera y criaba a su hija de 5 años mientras vivía con sus abuelos en el mismo barrio que la familia de Sandra. Su abuelo, Clifford Lawless, era pastor de la iglesia local, y Melissa era maestra de escuela dominical en esa misma iglesia. Exteriormente parecía una mujer bondadosa y religiosa, profundamente comprometida con su comunidad y conocida por su devoción a la fe. Sin embargo, bajo esta fachada de integridad, la vida de Melissa era mucho más compleja. Tenía un historial bien documentado de problemas de salud mental, incluyendo diagnósticos de trastorno bipolar y depresión. Su comportamiento solía ser errático y anteriormente había mostrado tendencias preocupantes en público. En varias ocasiones, los vecinos informaron que Melissa se había comportado de forma extraña, incluyendo incidentes en los que gritaba o causaba disturbios sin motivo aparente. Su historial también incluía múltiples intentos de suicidio, lo que sugiere una larga lucha contra la inestabilidad emocional. Entre quienes la conocían, había una observación recurrente: Melissa parecía tener una necesidad constante de atención.
Algunos vecinos la describían como alguien que disfrutaba siendo el centro de atención en situaciones dramáticas, a menudo involucrándose en los problemas de la comunidad o creando escenas que atraían la atención. Su repentino descubrimiento de la nota, convenientemente colocada cerca de su casa durante una vigilia muy publicitada, no pasó desapercibido. A medida que los investigadores comenzaron a analizar las denuncias de Melissa, surgieron detalles más inquietantes. Una de las primeras señales de alerta fue un detalle aparentemente menor que rápidamente adquirió relevancia. Melissa había informado previamente a la policía que había perdido una maleta negra, justo el mismo día que desapareció Sandra. Según ella, la maleta había estado guardada en el porche de su casa. Pero desapareció misteriosamente esa misma tarde. Al principio, la policía no prestó mucha atención al informe, considerándolo un robo trivial o quizás una coincidencia. Sin embargo, el contenido de la nota anónima que acababa de descubrir describía a Sandra encerrada en una maleta y arrojada a un estanque. La correlación era imposible de ignorar. La coincidencia era demasiado precisa como para descartarla. Los investigadores cuestionaron la probabilidad de que una maleta desapareciera del porche de Melissa el mismo día que desapareció un niño, solo para que una nota anónima afirmara posteriormente que el niño desaparecido había sido metido en una maleta y abandonado cerca. El momento y la especificidad del informe de Melissa resultaron sospechosamente oportunos. Un análisis más profundo de las acciones de Melissa condujo a un descubrimiento aún más incriminatorio. Durante un registro rutinario de su vehículo, los agentes de policía encontraron una nota manuscrita en su interior. Una nota que guardaba sorprendentes similitudes con el mensaje anónimo que Melissa afirmaba haber encontrado cerca de su buzón. Over here, we searched so much because Sandra was my daughter's best friend, and came over here almost every day to play with my daughter. And another thing is the suitcase. That was my suitcase. It was stolen out from in front of my house. In order to make a report, it was over $200. I had to go online and make a report, and I do not have access to the internet. So do you believe your missing suitcase was the same suitcase that Sandra was found in? I do not know. From what I can see on TV, it does not look like my suitcase. Ambas notas compartían una redacción y redacción casi idénticas e incluso los mismos errores ortográficos extraños. El contenido coincidía a la perfección, hasta en la descripción de la maleta y el estanque. Los analistas de escritura comenzaron a comparar las notas detalladamente y pronto se hizo evidente que casi con certeza habían sido escritas por la misma persona. El hecho de que una de esas notas se hubiera encontrado dentro del coche de Melissa ya era bastante alarmante. Pero la revelación adicional de que ella había sido quien descubrió la nota anónima fuera de su casa sugería un intento deliberado de manipular la investigación. La creciente evidencia apuntaba a la profunda implicación de Melissa, y su comportamiento durante la investigación solo despertó más sospechas. A lo largo de sus interacciones con la policía, sus declaraciones estuvieron plagadas de inconsistencias. Cambió su versión varias veces, primero negó tener conocimiento de la nota, luego admitió haber perdido su maleta y finalmente especuló que quizás alguien más la había dejado cerca de su buzón para incriminarla. Situation where you and your daughter were out with another kid, and then what happened there? There was someone accused you of something? Oh, I had taken my daughter and one of her friends to the park, which I had done for the third time that week. The mother was, I guess, at work, and the grandmother had told the little girl that she could go to the park, which she does all the time. And when the mother came home, she didn't know where she was. I'd given the mother my phone number, used my cell phone number in case there was anything to happen. Everything was fine. I brought her back. Sus explicaciones se volvieron cada vez más enrevesadas. Les dijo a los agentes que no tenía ni idea de quién podría haber dejado la nota fuera de su casa, pero en otras conversaciones, sugirió que podría haber sido un intento de hacerla parecer culpable. Mencionó repetidamente su maleta desaparecida en conversaciones con la policía y los vecinos, casi como si intentara sembrar la idea en la mente de todos. Además, Melissa parecía inusualmente involucrada en el caso. Con frecuencia participaba en las discusiones sobre la investigación.
ofreciendo consejos no solicitados a la policía y asistiendo a las labores de búsqueda comunitaria con visible entusiasmo. Estuvo muy involucrada en el seguimiento de la cobertura mediática del caso, apareciendo con frecuencia donde quiera que se reunían los periodistas y discutiendo abiertamente los detalles de la investigación con otros miembros de la comunidad. Para los investigadores, su comportamiento parecía seguir un patrón preocupante. Melissa se posicionaba en el centro del caso, intentando moldear la narrativa y, al mismo tiempo, desviar las sospechas. Su excesiva implicación, sumada a la evidencia directa que la vinculaba con la nota anónima, dejaba pocas dudas de que era más que una simple vecina preocupada. Lo que había comenzado como un descubrimiento inesperado durante una vigilia comunitaria ahora se había convertido en una capa compleja dentro de la investigación en curso. El 6 de abril de 2009, 10 días después de la desaparición de Sandra Cantu, se produjo un descubrimiento que acabaría con toda esperanza de encontrar a la niña con vida y conmocionaría al pueblo de Taco, California. Esa mañana, un trabajador agrícola local realizaba tareas de mantenimiento rutinario en un pequeño estanque de riego ubicado a las afueras del pueblo, cerca de una tranquila extensión de tierras de cultivo entre Ptiroadit y Teolroa. Mientras el trabajador vaciaba el agua del estanque, apareció algo inesperado, una gran maleta negra que había quedado parcialmente sumergida en las turbias aguas. Sospechando de su presencia, el trabajador contactó de inmediato a las autoridades. La policía llegó rápidamente, asegurando la zona mientras los equipos forenses se acercaban a la maleta con suma precaución. La maleta era pesada, estaba empapada y sellada herméticamente con cuerdas. Los agentes la sacaron cuidadosamente del estanque y la transportaron a la oficina del forense para su examen. Ante la escalofriante nota encontrada días antes, que describía el cuerpo de Sandra colocado dentro de una maleta y arrojado a un estanque en ese mismo lugar, los investigadores se prepararon para lo peor. Dentro de la maleta sellada se encontraba el cuerpo sin vida de Sandra Cantu, la joven que había conquistado el corazón de su comunidad y se había convertido en el centro de una búsqueda desesperada y constante. Había sido encontrada en las circunstancias más horrorosas imaginables. Sus restos fueron descubiertos en posición fetal, con su diminuta figura con las inconfundibles señales de una prolongada exposición al agua. Todavía vestía la ropa que la habían visto por última vez, su adorada camiseta rosa de Hello Kitty y sus leggings negros. El descubrimiento devastó a todo el equipo de investigación. La familia de Sandra fue notificada de inmediato, con el mundo destrozado por la noticia. Pero incluso mientras lloraban, los investigadores sabían que debían proceder metódicamente, preservando toda la evidencia posible de la escena. Se ordenó una autopsia completa, cuyos resultados revelarían los desgarradores detalles del crimen. El examen confirmó que Sandra había sufrido una violencia indescriptible antes de su muerte. El médico forense determinó que había sido agredida sexualmente con un objeto extraño, identificado posteriormente como un rodillo de cocina. Las lesiones eran graves y claramente infligidas con fuerza. Los informes toxicológicos revelaron además la presencia de alprazolam, comúnmente conocido por la marca Xanax, en el organismo de Sandra. El medicamento, generalmente recetado para trastornos de ansiedad y pánico, se había administrado en cantidades suficientes para sedarla por completo, dejándola indefensa. La autopsia también reveló que Sandra había sido estrangulada. Se encontraron marcas de estrangulamiento con ligadura alrededor de su cuello, lo que indicaba que había sido asfixiada manualmente con una cuerda o un objeto similar a una soga. De manera inquietante, el examen reveló detalles adicionales que sugerían un perfil psicológico más complejo del agresor. La ropa de Sandra había sido cortada deliberadamente con un objeto afilado, pero luego se la habían vuelto a poner después de la agresión, un acto que los analistas conductuales suelen interpretar como un indicador de culpa, remordimiento o un intento de deshacer el crimen en la mente del agresor. Los horripilantes hallazgos impulsaron la investigación. Se convocó a expertos forenses para que reexaminaran cada prueba recopilada hasta el momento, y los detectives intensificaron sus esfuerzos para identificar al responsable de tan monstruoso acto. No pasó mucho tiempo antes de que nuevos testimonios llevaran a los investigadores a una pista crucial. Un residente local se presentó y reportó haber visto una camioneta oscura estacionada cerca del estanque de riego aproximadamente a la hora en que se creía que Sandra había desaparecido. El testigo describió haber visto a una mujer cerca del vehículo comportándose de manera sospechosa en la zona poco después de la desaparición de Sandra.
El vehículo coincidía con la descripción de una camioneta marrón perteneciente a Melissa Uciabe, vecina y maestra de escuela dominical que ya había despertado sospechas tras descubrir la nota anónima durante la vigilia comunitaria. Con esta información, la policía obtuvo órdenes de registro tanto para la casa de Melissa como para la iglesia donde impartía clases en la escuela dominical. El registro de su residencia arrojó resultados escalofriantes. Dentro de su casa, los agentes localizaron un rodillo de madera, guardado en un almacén. El rodillo presentaba rastros de sangre, y el análisis forense confirmó posteriormente que la sangre coincidía con el ADN de Sandra Cantu. El descubrimiento proporcionó un vínculo físico directo entre Melissa y el crimen. Una investigación posterior dentro de la iglesia arrojó pruebas igualmente contundentes. En uno de los almacenes de la iglesia, la policía descubrió trozos de cuerda blanca que coincidían perfectamente con la cuerda utilizada para sellar la maleta hallada en el estanque. Entre los objetos recuperados se encontraba un diario perteneciente a Melissa. Entre sus páginas, los investigadores encontraron notas manuscritas muy similares a la carta anónima que Melissa afirmaba haber encontrado fuera de su buzón. Los peritos calígrafos compararon ambos conjuntos de escritos y concluyeron que coincidían indiscutiblemente. Cada prueba reforzaba el caso contra Melissa Uciabe. La maleta que contenía el cuerpo de Sandra era idéntica a la que Melissa había reportado como desaparecida el mismo día que Sandra desapareció. El rodillo manchado de sangre la vinculaba directamente con la agresión sexual, mientras que los cordones a juego la conectaban con la eliminación física del cuerpo. Las notas manuscritas la vinculaban con el intento inicial de engañar a los investigadores. En conjunto, estos hallazgos presentaban un panorama que los investigadores no podían ignorar. Ante el peso de las pruebas en su contra, Melissa Uciabe fue detenida por la policía. Su arresto conmocionó a la comunidad. Muchos la consideraban una mujer cariñosa y religiosa, madre, maestra y una vecina aparentemente comprensiva durante la búsqueda de Sandra. La revelación de su participación en el caso conmocionó incluso a los detectives más experimentados. Melissa fue acusada de múltiples delitos graves, incluyendo asesinato con circunstancias especiales que incluían agresión sexual, secuestro y administración de una sustancia controlada. Su arresto supuso un triste cierre para la investigación, pero también planteó inquietantes preguntas sobre cómo podía existir tanta oscuridad tan cerca de casa, oculta tras la apariencia de normalidad. El caso contra Melissa Uciabe finalmente llegaría a los tribunales. Pero las pruebas reunidas en la investigación dejaron pocas dudas sobre su papel en la tragedia. Los vínculos forenses eran innegables, el testimonio de los testigos presenciales, creíble, y sus propios escritos, condenatorios. La tranquila comunidad de Taco se vio sacudida por una pesadilla que jamás olvidarían. La muerte de Sandra Cantu no fue solo la historia de una niña perdida por la violencia, fue un ejemplo desgarrador de cómo el mal puede acechar tras los rostros más comunes. Los impactantes detalles de sus últimos momentos, la cruel traición de alguien a quien conocía y el dolor colectivo de la comunidad perdurarían mucho después del juicio, convirtiéndose en una cicatriz permanente en la historia del pueblo. Tras su arresto, Melissa Uciabe mantuvo inicialmente una postura de negación, insistiendo en que no había tenido ninguna implicación en la muerte de Sandra Cantu. Sin embargo, a medida que los investigadores presentaban la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, incluyendo vínculos forenses, testimonios de testigos y sus propias notas manuscritas, sus defensas comenzaron a desmoronarse. Bajo un intenso interrogatorio, Melissa finalmente ofreció una versión de los hechos que dejó atónitos incluso a los detectives más experimentados, aunque su explicación fue recibida con escepticismo inmediato. At 5:40, two people saw your car stopped on Whitehall Road. They saw you come from out of the bushes on Whitehall Road, and someone asked you what? When I was okay, and I said I was going to the bathroom. Mm-hmm. What were you doing, Melissa? It was an accident. I told you it was an accident. I know it was. Accidents happen. Kill her. I went to church. I was scared. And when I came outside, I looked at my suitcase. I went to take it out and it was heavy. And she was in there. She wasn't breathing or anything. What did she look like? She looked pale. And I killed her. I thought that she was dead. And I panicked. So what happened?
tried to wake her up and she wouldn't wake up. And I didn't know what else to do. Melissa afirmó que la muerte de Sandra fue un trágico accidente. Según ella, Sandra había entrado en su casa ese día, como solía hacer, buscando a alguien con quien jugar. Alegó que mientras estaba dentro, Sandra encontró una maleta negra en su habitación y decidió meterse dentro, jugando al escondite. Melissa dijo que estaba distraída en ese momento, preocupada por un evento próximo en la iglesia donde trabajaba. Para cuando se dio cuenta de lo sucedido, afirmó que ya era demasiado tarde. Sandra se había asfixiado accidentalmente dentro de la maleta. El relato de Melissa sugería que, presa del pánico y sin saber qué hacer, había vuelto a meter el cuerpo de Sandra en la maleta y luego lo había arrojado al estanque de riego, temiendo que la culparan de lo que describió como un accidente. Sostuvo que nunca tuvo la intención de que Sandra sufriera daño y se presentó como una mujer atrapada en una circunstancia trágica e imprevista. Sin embargo, los investigadores desmantelaron rápidamente esta narrativa. Las pruebas contaban una historia muy diferente que no daba cabida a la versión de Melissa. La autopsia ya había revelado que la muerte de Sandra no fue accidental. Había sido drogada con una alta dosis de alprazolam, un potente sedante antes de ser agredida y estrangulada. Había claros indicios de agresión sexual con un objeto contundente posteriormente identificado como un rodillo de madera hallado en la casa de Melissa, que contenía el ADN de Sandra. Además, la ropa de Sandra había sido cortada y revestida deliberadamente. Un detalle escalofriante que contradecía cualquier explicación accidental. La policía también sabía que era prácticamente imposible que Sandra se hubiera asfixiado accidentalmente dentro de la maleta. La maleta había sido encontrada sellada con cuerdas y colocada dentro del estanque. Un acto que requirió premeditación y esfuerzo deliberado. El pequeño tamaño de Sandra pudo haberle permitido caber dentro de la maleta, pero las circunstancias en las que se encontró su cuerpo no dejaban lugar a dudas de que había sido colocada allí a la fuerza tras su muerte. Ante esta evidencia irrefutable, la historia de Melissa empezó a cambiar. En una confesión posterior, admitió haber atraído a Sandra a su casa con el pretexto de ayudarla a decorar para un evento de la iglesia, una tarea en la que Sandra estaba dispuesta a colaborar, dada su afición por las manualidades. Una vez dentro, Melissa le ofreció a Sandra un vaso de jugo con alprazolam. La droga dejó a la joven inconsciente e incapaz de resistirse. Melissa describió entonces cómo agredió sexualmente a Sandra con un rodillo, causándole graves lesiones. Tras la agresión, la estranguló con un trozo de cuerda, quitándole la vida. Con el cuerpo de Sandra sin vida, Melissa le cortó la ropa y la volvió a vestir con la misma ropa, en lo que los investigadores creyeron que fue un intento de ocultar pruebas o quizás un acto de remordimiento retorcido. Luego metió el cuerpo de Sandra en la misma maleta negra que había reportado como desaparecida, sujetándola firmemente con una cuerda. Al amparo de la noche, condujo hasta el estanque de riego en Road y Chitefal Road, donde arrojó la maleta al agua con la esperanza de que nunca la encontraran. La confesión de Melissa fue escalofriante por sus detalles y brutalidad, y horrorizó tanto a los investigadores como al público. La idea de que una mujer considerada una maestra de escuela dominical de confianza y vecina pudiera cometer semejante acto destrozó cualquier ilusiones que aún quedara sobre su persona. En las semanas posteriores a su arresto, Melissa permaneció en prisión a la espera de juicio. Su salud mental se deterioró rápidamente. Los informes del personal penitenciario indicaron que intentó hacerse daño en múltiples ocasiones, incluyendo ingerir objetos extraños e intentar autoinfligirse heridas. Necesitó atención médica frecuente y estuvo bajo vigilancia por riesgo de suicidio en múltiples ocasiones. A pesar de estos incidentes, la fiscalía prosiguió con su caso, argumentando que el estado mental de Melissa no la eximía de responsabilidad por el delito. Señalaron la naturaleza calculada de sus acciones, la drogadicción deliberada, la agresión sexual, la ocultación meticulosa del cuerpo como prueba de premeditación. Finalmente, ante la abrumadora evidencia y la posibilidad de ser condenada a muerte, Melissa Ociabi optó por un acuerdo de culpabilidad. A cambio de que la fiscalía retirara los cargos de agresión sexual y administración de drogas, se declaró culpable de asesinato en primer grado y secuestro. Como parte del acuerdo, se libró de la pena de muerte, pero fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su audiencia de sentencia, Melissa se dirigió al tribunal con una breve declaración, ofreciendo una disculpa que muchos consideraron hueca y tardía, sin que tuviera peso real. En un tono tranquilo y sin emociones, expresó su pesar por lo sucedido a Sandra.
alegando que no entendía del todo por qué había actuado así. Sus palabras no conmovieron a los presentes. La familia de Sandra, devastada por la pérdida de su hija, rechazó rotundamente la disculpa de Melissa. Su madre, María Chávez, habló entre lágrimas, describiendo el inimaginable dolor que su familia había padecido. Expresó su ira e incredulidad ante la posibilidad de que alguien en quien una vez confiaron pudiera cometer semejante atrocidad. El padre de Sandra, Daniel Cantú, se hizo eco de esos sentimientos, afirmando que ninguna palabra podría reparar el daño causado ni sanar la herida que los acompañaría por el resto de sus vidas. Para la comunidad de Traco, la resolución del caso trajo consigo una compleja mezcla de emociones. Por un lado, el alivio de que se hubiera hecho justicia y de que el responsable de la muerte de Sandra nunca volvería a estar libre. Por otro, la angustia persistía y un profundo sentimiento de traición. El hecho de que el perpetrador hubiera sido alguien de su propia comunidad, alguien a quien habían acogido en sus hogares y a quien habían confiado sus hijos, dejó cicatrices difíciles de sanar. Melissa Uciabe fue trasladada a una prisión de máxima seguridad, donde cumpliría cadena perpetua. Su caso quedó como un inquietante recordatorio de la oscuridad que a veces se esconde tras los rostros más familiares y del impacto devastador que las acciones de una persona pueden tener en todo un pueblo. La vida de Sandra Cantú, aunque trágicamente corta, se convirtió en un símbolo perdurable de inocencia y la necesidad de vigilancia. Su memoria perduró gracias a los esfuerzos comunitarios para honrarla, incluyendo memoriales y eventos que celebraron su espíritu alegre, a la vez que sirvieron como una solemne advertencia sobre los peligros ocultos que pueden existir incluso en los lugares más seguros. En los meses posteriores a la devastadora pérdida de Sandra Cantú, el pueblo de Traco, California, se vio en una necesidad desesperada de sanación. El dolor era profundo y generalizado, pero junto con la tristeza, existía una determinación igualmente firme de preservar la memoria de Sandra de una manera que reflejara su espíritu vibrante y su alegre inocencia. La comunidad se unió para crear algo significativo y duradero, un homenaje que garantizara que Sandra nunca fuera olvidada y que su nombre simbolizara para siempre la esperanza, la resiliencia y la importancia de proteger a los niños. De esta resolución compartida surgió la Cabaña de Sandra, un parque infantil construido en la escuela primaria donde Sandra había estudiado. El proyecto fue el resultado de un gran apoyo comunitario con empresas, familias y organizaciones locales que donaron tiempo, recursos y fondos para hacerlo realidad. La Cabaña de Sandra fue diseñada para ser mucho más que un simple parque infantil. Se concibió como un lugar donde los niños pudieran experimentar de forma segura la alegría, la risa y la libertad, precisamente lo que definió la joven vida de Sandra. Luminoso, acogedor y lleno de color, el parque infantil fue cuidadosamente diseñado para reflejar la personalidad de Sandra. Muchos de sus elementos se inspiraron en sus objetos favoritos, incluyendo sutiles toques de Hello Kitty, su personaje favorito, entretejidos en el diseño. Las estructuras de juego se pintaron en alegres tonos rosa, morado y azul, creando una atmósfera encantadora y reconfortante. Murales decorados con mariposas, arcoíris y corazones adornaban las paredes circundantes, sirviendo como un sutil recordatorio del espíritu juguetón de Sandra y su pasión por la aventura. Pero más allá de su alegre apariencia, la cabaña de Sandra simbolizaba algo mucho más profundo. Era un lugar de recuerdo, un espacio seguro donde los niños podían jugar bajo la atenta mirada de padres y maestros, libres para disfrutar de la inocencia de la infancia. Para muchos en Traco, se convirtió en un lugar de sanación, donde el dolor podía transformarse lentamente en esperanza y donde la comunidad podía reunirse para honrar la vida de Sandra celebrando la alegría que ella había traído al mundo. Además del patio de juegos, Traco comenzó a sostener eventos comunitarios anuales dedicados a la memoria de Sandra. Estos eventos se diseñaron no solo para honrarla, sino también para fortalecer el compromiso del municipio con la seguridad infantil y la vigilancia comunitaria. Cada año, los residentes se reunían para vigilias con velas, encendiendo velas en memoria de Sandra y compartiendo conmovedoras palabras sobre su vida y el impacto duradero de su historia. Las vigilias brindaron un momento de reflexión, permitiendo a la comunidad unirse en su pérdida compartida, a la vez que renovaban su promesa de proteger a sus hijos. Otros eventos incluyeron caminatas y carreras benéficas, cuyas ganancias se destinaron a programas centrados en la educación sobre seguridad infantil, la prevención del abuso y los servicios de apoyo a las víctimas. Estos eventos atrajeron a cientos de participantes de Traco y pueblos vecinos, todos unidos por una causa común:
Familias caminaron juntas, algunas con camisetas con el nombre y la imagen de Sandra, otras con pancartas que abogaban por una mayor protección para los niños. También se organizaron talleres y foros para concienciar sobre las señales de advertencia del abuso y educar a los padres sobre cómo mantener a sus hijos seguros. Oradores invitados, incluyendo agentes del orden público, psicólogos infantiles y grupos de apoyo, ofrecieron orientación sobre cómo reconocer las conductas de acoso y cómo fomentar la comunicación abierta en las familias. Estos foros solían concluir con conversaciones sinceras entre los residentes sobre cómo la comunidad podía mejorar la protección mutua y el apoyo a las familias necesitadas. Los eventos fueron más que simples gestos simbólicos, sirvieron como poderosos recordatorios de las duras lecciones que Traco había aprendido. Cada año, cuando la comunidad se reunía para recordar a Sandra, el mensaje subyacente permanecía claro: su historia nunca debía olvidarse. Ni tampoco las dolorosas verdades que había revelado. Una de las lecciones más esclarecedoras que surgieron del caso de Sandra fue el peligro que plantean rostros aparentemente familiares y confiables para muchos en Traco, descubrir que el perpetrador había sido un vecino. Un maestro de escuela dominical y un miembro de confianza de la comunidad fue profundamente inquietante. El papel de Melissa Ociabe en la tragedia obligó al pueblo a afrontar una verdad incómoda: el peligro no siempre proviene de desconocidos que acechan en las sombras. A veces se esconde tras sonrisas amistosas y voces conocidas. Esta revelación transformó la percepción que muchos residentes tenían de la seguridad en sus propios barrios. Los padres se volvieron más conscientes de las interacciones de sus hijos con los adultos, aprendiendo a reconocer señales de comportamiento inapropiado, por sutiles que pareciera. La gente empezó a ver más allá de las impresiones superficiales y a comprender que cualquiera, independientemente de su imagen pública, podía representar una amenaza. El caso de Sandra también sirvió como un duro recordatorio de la importancia de prestar atención a comportamientos inusuales dentro de comunidades pequeñas. En el pasado, las pequeñas rarezas se podían haber ignorado o excusado, pero tras la muerte de Sandra, los residentes se volvieron más vigilantes. Se animaban mutuamente a reportar actividades sospechosas, por insignificantes que parecieran, y a escuchar sus instintos cuando algo no cuadraba. Se reforzaron los grupos de vigilancia vecinal y mejoró la comunicación comunitaria. Los padres compartían información más abiertamente, advirtiéndose mutuamente sobre individuos que exhibían comportamientos preocupantes. Traco se convirtió en un pueblo decidido a aprender de su tragedia, dispuesto a no ignorar los riesgos potenciales en nombre de la cortesía o la complacencia. Quizás lo más importante es que la historia de Sandra se convirtió en símbolo nacional de la urgente necesidad de protección infantil. Su caso se mencionó en capacitaciones para maestros, agentes del orden y trabajadores sociales de todo el país. Se utilizó como ejemplo de por qué los adultos deben mantenerse alerta, incluso en entornos que parecen seguros y familiares. Organizaciones de defensa de derechos hicieron referencia a la historia de Sandra en campañas que promueven la concienciación sobre la seguridad infantil, instando a las comunidades de todo el país a priorizar la prevención y la educación. En Traco, el legado de Sandra permaneció profundamente personal. Era más que un caso o un titular, era una niña querida cuya sonrisa iluminó el pueblo. Su ausencia aún se sentía en cada rincón de la comunidad, pero su recuerdo también inspiró los esfuerzos continuos por crear un pueblo más seguro, más conectado y más consciente. Año tras año, mientras se encendían velas en su honor y se oían risas en el patio de juegos construido en su nombre, Traco recordaba a Sandra no solo por la tragedia que se la había llevado, sino también por la luz que había traído a sus vidas. En cada rincón del pueblo, ya sea en el patio de recreo, durante una vigilia o en conversaciones tranquilas entre vecinos, un mensaje resonó por encima de todo lo demás, un mensaje que sirvió como homenaje y advertencia a la vez: Sandra seguirá siendo para siempre la luz en el corazón de Traco. Pero su recuerdo también es un solemne recordatorio de que incluso los lugares más seguros pueden albergar oscuridad oculta. Al reflexionar sobre todo lo sucedido en esta historia, me asaltan preguntas inquietantes, preguntas que quizá nunca tengan respuestas claras. ¿Por qué Melissa Ociabe hizo lo que hizo? ¿Fue consecuencia de una enfermedad mental sin tratar, de una mente fracturada que se descontroló? ¿O hubo algo más oscuro, más siniestro que nadie previó venir? Estas preguntas persisten, inquietantes y sin resolver. Y quizá siempre lo harán. Y más allá de eso, me pregunto, ¿podría haberse evitado esta tragedia? ¿Podría una decisión diferente, un instinto más agudo, una intervención temprana haber cambiado el resultado? Es imposible saberlo con certeza, pero estas son preguntas que todo padre
Todo vecino y toda comunidad deberían hacerse, no para lamentarse, sino para comprender mejor la importancia de la vigilancia y la acción. Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, hay un rayo de esperanza. La respuesta de Traco a la pérdida de Sandra es prueba de que la sanación, aunque lenta e imperfecta, es posible. Su recuerdo se ha convertido en algo más que una historia de dolor, se ha convertido en un llamado a la acción. Un recordatorio de que proteger a los niños no es solo una responsabilidad de padres o maestros, sino un deber colectivo de todos. La vida de Sandra Cantú, aunque trágicamente corta, dejó un legado perdurable, no solo como un faro de inocencia, sino como la chispa que encendió la determinación de una comunidad de proteger a sus miembros más vulnerables. Su luz perdura, no solo en el corazón de Traco, sino en cada persona que decide escuchar, preocuparse y nunca mirar hacia otro lado.